La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Buenas noches y bienvenidos sean todos a este espacio donde solamente se respiran valores. Un programa que llega a ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Un servidor, Frank Lora, te acompaña en esta noche junto con el productor de este espacio, Jonathan Rodríguez. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches, querido Fran. Y buenas noches a todas las personas que nos escuchan como cada semana en este programa, donde tratamos siempre de traerles un contenido de valor. Nosotros iniciamos el programa poniéndonos en las manos del Señor. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos agradecerte que nos has permitido llegar hasta este punto en esta semana. Te damos gracias por todo lo que hemos alcanzado, por aquellas cosas que nos faltaron, por aquellas otras que tuvimos que dejar de lado. Te agradecemos por las personas que han entrado en contacto con nosotros. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que los cuides. También a todos nuestros familiares, amigos y allegados. Señor, permítenos ser siempre personas justas, personas que inculcan valores, personas que buscan el bien de los demás, personas que trabajan para que la sociedad sea cada día mejor, personas que no ven raza, religión, ni condición social, sino que seamos personas que solamente veamos a Cristo en cada una de las personas que están a nuestro lado. Te lo pedimos a ti que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Qué bueno que seguimos juntos en este espacio Educando en Valores. Y señores, nuestro queridísimo hermano Jonathan Izzo ha hecho una entrevista formidable respecto al Día de los Derechos Humanos, ya que un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Carta de la ONU. Hoy, esta declaración nos invita a adoptar normas comunes de conductas para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Y, pues, como dice Martin Luther King, una de las frases de este grandioso activista afroamericano de los derechos civiles es que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Y en esta entrevista vamos a escuchar al joven Jesús Emmanuel Corona Pilier, licenciado en negocios internacionales. ¿Y qué nos cuentas, Jonathan, de algunos méritos de este joven? Sí, él ha sido alcalde juvenil electo de Santo Domingo Este 2016 a 2018. También ha estado involucrado en lo que es los MUNS, donde se ha destacado como mejor delegado. También ha tenido su papel como secretario general y sobre todo fue la primera participación dominicana en Harvard World Model Union,
que fue eso en España hace ya varios años, donde él fue el primer dominicano que participó en este modelo. Y también podemos decir que se ha dedicado pues enteramente a todo lo que tiene que ver con el mundo de las Naciones Unidas en cuanto a su vida personal también, y su carrera tiene mucho también que ver, los negocios internacionales, con todo esto. Excelente. Nosotros vamos a estar conversando sobre los tipos de derechos fundamentales que existen, qué son los derechos civiles, los derechos humanos, a quienes protegen los derechos humanos, a desglosar un poco más este tema tan interesante para todos nosotros. Así que a continuación la entrevista con Jesús Emmanuel Corona Pilier, pues dedicado al Día de los Derechos Humanos. Educando en Valores. Pues buenas noches, queridos oyentes de este programa Educando en Valores. Hoy tenemos, como ya les hemos presentado, la presencia del licenciado Jesús Emmanuel Corona, quien va a estar con nosotros en este día dedicado a lo que son los derechos humanos. Muy importante. Queremos recordar que Emmanuel ha estado en diferentes grupos y actividades que tienen también que ver con todo esto. Ha sido delegado para muchísimos modelos de las Naciones Unidas. También ha sido delegado juvenil, también en algunos eventos. Así que ya como lo dijimos en la presentación, pues Emmanuel ha tenido un recorrido muy interesante a su corta edad. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por tenerte otra vez en este programa Educando en Valores. ¿Cómo te sientes? Hola Jonathan y equipo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre poder compartir con ustedes. Bien, Manuel, y estamos celebrando lo que es el Día de los Derechos Humanos. Y queremos saber cuáles son los tipos de derechos fundamentales que existen en la actualidad en el mundo. Muy bien. Los derechos los derechos fundamentales tienen ciertas características. Lo primero es que derecho humano, para también dar un poco de contexto al público que quizá no es conocedor de este tema, son aquellas prerrogativas que hacen alusión a todos aquellos que por el hecho de nosotros ser humano son inherentes a nosotros sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo u origen nacional. Vamos a delimitar 7 características que son las que en cooperación internacional también se suelen considerar para los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son universales, pues son de todos, independientemente donde vivas, donde estés, la edad que tengas. Son inalienables, es decir, no pueden ser derogados, eliminados ni suspendidos, salvo algunos casos excepcionales. Podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, que en algunos estados de Estados Unidos, donde personas que están presas no pueden votar. Bueno, no tenemos que irnos muy lejos. En República Dominicana no es hace mucho tiempo tampoco que los presos tienen ese derecho al voto, y ese es un derecho político y forma parte también de esos derechos fundamentales que están para contribuir con la democracia. Pero bueno, dijimos 1, universales; 2, inalienables; 3, no son discriminatorios, es decir, los derechos humanos no miran nacionalidad, lugar de residencia, posición económica, opinión política. Si tú que estás escuchando esto eres de la oposición, no significa de que tú también no tienes los derechos humanos, los cuales se te tienen pues que cumplir igual. Son indivisibles. Ninguno de los derechos humanos se sitúa por encima del otro. No existen jerarquías ni entre ellos a nivel individual, ni entre
las distintas generaciones de los derechos humanos. 5, pues son interdependientes. Vemos que el derecho a la vida está relacionado, por ejemplo, con el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Una cosa está interdependiente de otra. Tenemos el 6, que no es tan conocido, pero que igual es importante mencionarlo, el tema de protección legal. Uno de los principios de los derechos humanos es la protección legal, que está a 3 niveles: local, regional y a nivel internacional, pues con los organismos internacionales. Los responsables de que se cumplan los derechos humanos, pues son las autoridades en cada uno de estos 3 niveles: local, regional e internacional. Y 7, la imposición de obligaciones. Como se suele decir, desde que uno está en la escuela, tú tienes derechos humanos, pero a la vez tienes deberes. Entonces, si bien uno no conlleva el cumplimiento, no conlleva, si tú no cumples esto, no se te tiene que cumplir este derecho humano, es un poco un mito, pero sí existen obligaciones que hay que cumplir para la vida en armonía en la cual todos estamos. Bien, excelente. También dentro de algunas inquietudes que tienen muchas personas es a lo referente de que en los medios siempre se habla de, y tú has tocado un poco eso, de los derechos civiles y políticos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir cuándo es un derecho civil y cuándo es un derecho político? Ok. Hay que ver las características propias y cómo afecta al ser humano en el ejercicio de su día a día. Todos somos seres políticos porque, como decía Aristóteles, nos relacionamos en un mundo social. Todos, al final de cuentas, contribuimos para la realización de la polis, la realización de la ciudad, de cómo existe. Entonces, los derechos políticos son todo lo que van relacionados con ese colectivo, con el colectivo social para un propósito común. Por otro lado, los derechos civiles son los que propios de la persona, sin embargo, que no afectan esa polis. Por ejemplo, cuando tú te casas con una persona, por ejemplo, el tema de ejercer el voto, ese sí es un derecho político. Son dos cosas, uno relacionado estrechamente al individuo y otro a lo colectivo. Perfecto. Y ya con todo este contexto que nos has dado, Jesús, ¿qué podemos decir que son en definitiva los derechos humanos? Bien, los derechos humanos son esas prerrogativas que desde que nacemos son nuestras. Son esas garantías jurídicas universales que nos protegen a nosotros como individuos y como parte de un todo, como parte de ese grupo, para que no se nos afecten esos derechos fundamentales para ejercer una vida plena y permitirnos desarrollar en esta sociedad. Si no se nos cumplen nuestros derechos humanos, si no se nos cumplen nuestros derechos humanos fundamentales, no tenemos la posibilidad de dar un siguiente paso hacia el progreso y hacia el desarrollo social. ¿Y a quiénes están dirigidos los derechos humanos? ¿A quiénes protegen los derechos humanos? ¿Cuál es el punto de enfoque que tienen los derechos humanos? Los derechos humanos protegen todas las personas independientemente de la edad, independientemente del sexo, independientemente de la condición política o de la nacionalidad. Ojo con eso. Cuando yo me refiero a edad, aquí muchos se preguntarán, bueno, un niño de 10 años
tiene los mismos derechos que una persona adulta en un estado donde ya a los 18 años tú tienes cédula. Obviamente son cosas distintas. Un niño de 10 años no tiene ese derecho de participar, por ejemplo, en las elecciones, no tiene ciertos derechos iguales políticos, aspiracionales, de toma de decisiones colectivas en cierto aspecto. Sin embargo, como seres humanos, los fundamentales pues conciernen a todos los grupos sociales. Excelente, excelente. Y a quienes, bueno, definitivamente tú has dicho que a todo el mundo, pero mucha gente se cuestiona, y esto es una cuestión más moral que ética, si los derechos humanos protegen incluso a criminales y jefes de Estado corrupto, y por qué no hay una excepción en este cumplimiento de la protección de los derechos humanos. Bien, los derechos humanos son derogados según la Carta de Naciones Unidas, según la Declaración de Derechos Humanos, son derogados en circunstancias específicas. Es decir, el derecho a la libertad es un derecho fundamental, pero a los criminales se les priva de este derecho a la libertad debido a determinadas conductas, determinadas acciones. Y esa es una de las condiciones que también la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en ciertas situaciones. Obvio, es como tú mencionas, Jonathan, un poco, aquí entra el aspecto moral de cómo debería de ser la medida, de qué tan justo es que en un país por tú cometer un determinado delito se te restrinja de X derechos humanos, mientras en otros inclusive tú puedas perder la vida por ser un criminal. Es decir, el derecho fundamental a la vida a ti se te puede negar por un acto criminal, inclusive por tú estar en contra del gobierno de turno. Entonces, es muy moral y al final el cumplimiento de los derechos humanos es pura voluntad política de las naciones, y bajo esa sombrilla nacional sí tiene fuerza los organismos internacionales, pero hasta un punto. Entonces ahí entra ese tema jurídico, pero a la vez moral, que es un debate de 1000 años y que difícilmente ahora, mucho menos con un contexto de guerra, va a poder tener una solución certera. Uh-huh. No, y realmente estamos en un momento bastante difícil en torno a lo que son los derechos, incluso por lo que ha pasado en los últimos años con relación también a lo que pasó con las vacunas, que si era el derecho de una persona a vacunarse o no, que si podía el Estado obligar o no, y todavía se está debatiendo eso, si por determinado momento en la historia de la humanidad o de un país el gobierno puede quitar los derechos fundamentales de las personas a elegir, por ejemplo, e imponer cosas. Eso, ¿en qué entraría? ¿En lo moral o en lo ético o a nivel político? ¿Realmente está bien que el Estado de repente quite derechos fundamentales en lo que sería un estado de emergencia? ¿Eso está correcto? Bien, el Estado tiene la facultad de tomar acciones determinadas en estado de emergencia. Si bien existan condiciones que en el 1942, en el 1948, cuando se empezaban los primeros debates de derechos humanos, no se pensaban en una pandemia, por ejemplo, que es el caso del 2019, 2020, 2021, y estamos viendo un nuevo brote en muchos países nuevamente. Pero aquí hay un debate ético, aquí hay un debate político,
no cabe duda de que muchas acciones se han tomado en los países por una línea política, por una línea partidaria y en muchas ocasiones violando derechos humanos, porque no se puede obligar una vacunación si bien esté los colectivos en riesgo. Lo que sí se puede obligar es, lo que sí se puede penalizar es tú moverte a pesar de, por ejemplo, en países de la Unión Europea, en muchos de ellos, por ejemplo, en Italia, en algunos estados de España, tú tenías la obligación de vacunarte para poder ejercer tu labor, ejercer tu trabajo. En República Dominicana eso duró una semana, pero luego por presión de los sectores sociales no se cumplió. Vamos a dejarlo por ahí. Pero en países desarrollados fue muy estricto el tema de, o sea, si tú no tenías documento de que estabas vacunado, se te podía suspender de la nómina. Si tú no tenías documento y el Estado te amparaba, la justicia te amparaba sobre eso. Entonces, si tú transitabas y te relacionabas con otras personas en las calles no estando vacunado, también ahí tú podías tener consecuencias. Ahora bien, ahí el Estado no te estaba obligando a vacunarte de manera directa, porque si tú no querías ningún problema con nadie, te quedabas en tu casa. Entonces, este es un debate que sigue y seguirá por también las nuevas pandemias que vienen y la restricción de derechos. Los gobiernos siempre van a querer tener el mayor control sobre su población por tema también de si tú tienes el control de tu población, tú puedes jugar a tu favor y luego lo puedes capitalizar como quieras. Entonces aquí entran diferentes conceptos que luego para el análisis siempre vemos que quien se beneficia de manera directa más que el pueblo son los intereses del grupo mayoritario. Sí, eso es muy interesante porque siempre, desde el principio de la humanidad, siempre está lo que es el poder y hay mucha gente que quiere sentir ese poder y quiere sentirse con el poder de decisión sobre otras personas. Pero también hoy en día como que el asunto de ser conscientes también de ciertas situaciones, como que en tomando la bandera de la libertad, a veces exageramos, a veces no pensamos en la colectividad y entramos en un mundo que entra en mucha contradicción por el que este es mi derecho, esto es lo que yo quiero y nadie me puede a mí obligar a esto o a aquello. Cuando vemos incluso ejemplos en los países desarrollados donde tú podrás decir, bueno, en X país es la libertad máxima, pero esa no es la realidad. A veces los países que se ven más libres son los países que más restricciones tienen para sus ciudadanos, sí, que te deciden a qué hora tú haces una cosa, a qué hora tú haces aquello, que tienen mayor restricción en tiempo. O sea, tú puedes hacerlo, pero te limitan en torno a lo que tú puedes hacer. Sí, y estamos, interesante que mencionas eso también porque podemos conectarlo con que estamos a futuro condenados con el individualismo. Cada día más personas están encerradas entre sus redes sociales, un trabajo ya sea que esté remoto, es decir, dándole la posibilidad de relacionarse aún menos con un colectivo en muchos casos, o una rutina de trabajo que no le permite socializar con otro resto de las personas. Y eso a la larga también va a producir de que el ser humano esté menos preocupado por lo colectivo hasta que no se tope con la realidad de frente. Muy posiblemente muchos países pongan candado después que entren a su casa, y con temas de cambio climático, con temas de vimos lo de la vacunación, muchos reaccionaron tarde hasta que la situación se les salió de control.
Entonces, esos espíritus individuales, esos liderazgos individuales que muchas personas a veces siguen, son un mal para la sociedad, definitivamente, porque tenemos que pensar como que siempre somos parte de un colectivo y tenemos que abogar por ese colectivo. Al final nosotros nos preparamos en una sociedad, estudiamos, trabajamos, nos desarrollamos en una sociedad por mejoría del colectivo. Le aportamos ese granito de arena al colectivo. Vivimos en lo colectivo. Entonces, ese pensamiento individual al cual estamos condenados, sí, no también ese otro tema, el de las redes sociales y de cómo somos esclavos de esta globalización, pero sí hay una interrelación de cómo estas generaciones actuales, de nosotros los jóvenes, podríamos en un futuro, cuando seamos los jefes de Estado, tomar decisiones equivocadas. Sí, y siempre hay algo que no se habla mucho, pero realmente existe, que es el liderazgo negativo. Hay líderes negativos en el mundo. Y hoy en día hay más líderes negativos que nunca porque se le está dando voz a todo el mundo, y cualquier persona que tenga una cantidad X de seguidores, pues ya tiene una influencia negativa, vamos a decir, en cuanto a lo que es la colectividad, porque muchas veces, como tú apuntas, pensamos mucho en nosotros, en nuestros intereses, y a veces esos intereses no están bien fundados, falta información, o simplemente es para mi beneficio económico, o tan burdo como es simplemente sonar. Así es, la desinformación está un 2x3 en las redes sociales. La inmediatez, el morbo, a veces prima en los medios de comunicación por querer la primicia, por querer lo inmediato. No siempre vamos a lo real y no siempre damos noticias y ejercemos un liderazgo prudente para cuidar el colectivo. Entonces ahí hay que revisarse. Y pasando a otro tema, ¿tú nos podrías resumir a grandes rasgos, porque es bastante largo, qué es lo que contiene la Carta de las Naciones Unidas? Sí, la Carta de las Naciones Unidas lo que contiene son, pues, los estatutos, de manera muy general, los estatutos que regulan cuáles son los órganos dentro de este organismo internacional, cuáles son sus obligaciones, sus principios de acción que van siempre alineados a lo que es el interés común, la paz, las instituciones sólidas, que responden a una hoja de ruta que la Asamblea General marque para unos años. Por ejemplo, en el 2015, desde el 2015, la Asamblea General se ha comprometido para la hoja de ruta de la Agenda 2030. En la Carta de Naciones Unidas no está la Agenda 2030, obviamente, pero sí está ese compromiso por lo global y por instaurar acciones desde los países, desde las sociedades participantes. Otra cosa interesante de la Carta de Naciones Unidas es la estructura tan diversa a la cual se le atribuye dentro de los distintos organismos, los ejercicios de poder que se dan, las concepciones de desarrollo, desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo social, y ver cómo esto luego, con el pasar de los años, se va actualizando desde ese 1945 a la actualidad, donde la forma de ver las cosas en el mundo es totalmente diferente. Bien, y esto es muy interesante y cae directamente con lo siguiente que te quiero preguntar. Mucha gente quiere que las Naciones Unidas se involucren más
con los problemas que tiene la humanidad ahora mismo con esto de la guerra de Ucrania, los problemas de China y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay muchos conflictos, pequeños conflictos que se van dando en el mundo. Gracias a Dios no hemos derivado en una tercera guerra mundial todavía. Pero en este plano, la gente dice, bueno, ¿para qué sirve las Naciones Unidas si todo lo que está ahí son intenciones y no va más allá y obliga a los países a convertir estos derechos, esta intención en leyes que realmente puedan velar por el mejor interés de los ciudadanos del mundo, de cada país? Pero muchas veces la gente tiene esa noción de las Naciones Unidas de que es un organismo inservible porque no se convierte en el policía del mundo, y mucha gente espera como que las Naciones Unidas sea el policía del mundo, aunque eso a veces lo asumen otros países también de forma individual. Pero si ya tenemos un organismo que puede sancionar, ¿por qué no obliga al momento de que se firmen ciertos acuerdos? Y hay naciones que todavía al día de hoy no cumple con compromisos de hace muchísimos años que se han podido rubricar ahí en las Naciones Unidas. Sí, claro, Naciones Unidas es el organismo internacional más importante, el organismo más representativo. ¿Qué pasa? Cuando no hay voluntad política, las cosas no fluyen como deberían. La mayoría de las comisiones de trabajo dentro de Naciones Unidas, como mencionas, no emiten resoluciones que son vinculantes con los países. Todo es voluntario, todo yace en lo que son sugerencias, menos pues lo que se trabaja desde el Consejo de Seguridad y desde la Corte Internacional de Justicia. Organismos que también, sí es verdad, son cuestionados y han sido cuestionados, pero es un espacio donde se busca el diálogo, donde se busca que se dé esa negociación, pero los intereses personales, como cuando digo personales me refiero a interés país, muy, muy difícilmente, como por ejemplo en este caso de la guerra, logran llegar a tener un espacio de diálogo con sus directos interesados entre los pasillos de Naciones Unidas. Ni siquiera entre los pasillos de Naciones Unidas, porque se cierran ante la realidad y justo con el tema de los derechos humanos, repetimos, la tutela de los derechos humanos descansa en esa voluntad política de cada uno de los países. Naciones Unidas es ese ente de recomendación de cómo deberían de ser las cosas. Sin embargo, su parte de accionar se queda corta en eso. La voluntad política de los estados y de los gobiernos para proteger esos derechos humanos. Y esa voluntad política se manifiesta en dos momentos. En la cooperación internacional y en la vida. Entonces los estados pueden ejercer esa voluntad política en dos momentos. El primero es cuando firman convenciones y tratados. Entonces en ese momento eso tiene más peso que una reunión, un tema que dure semanas debatiéndote, que luego no tiene ningún tipo de carácter vinculante. Más bien, cuando tú firmas una convención o tratado, aunque no tenga condición vinculante, pero ese es un primer acercamiento de voluntad política. Y lo segundo es lo más importante, hacer lo que está en esta convención y tratado, hacerlo efectivo mediante el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Es decir, ver también cómo las actuaciones de los otros estados pudieran poner en riesgo en sus países mismos. Esto es un ejercicio que democrático y en papel es fácil, sin embargo no lo es. Y pues se espera y se aboga a que esto algún día, si bien es un poco utópico,
pueda ser una relación más horizontal. Sí, bueno, esto es bastante interesante lo que tú dices y volvemos otra vez al tema. Si hoy las personas, aún en los países que tienen sus leyes, que tienen sus obligaciones para con el Estado, se mantienen con ese jugar de cumplo o no cumplo, pues las naciones con más razón. Es muy complicado hoy el mundo, hoy lo que tiene que ver con el cumplir los deberes que tenemos que hacer. Y quisiera decirte entonces en esto que ahora me estoy refiriendo, de el por qué en el mundo se insiste tanto, especialmente más hoy en día, en derechos que en el cumplimiento de los deberes. Vuelvo y repito, lo que tú acabas de decir se cae en esta pregunta bastante de manera muy, muy fuerte. O sea, a veces nosotros nos enfocamos en lo que a mí me toca y no en lo que yo tengo que hacer para ti, en lo que yo tengo que hacer para los demás, en lo que yo tengo que hacer para el barrio, el país, etcétera. Sí, porque es más bonito, es más fácil exigir derechos que nosotros poder cumplir nuestras obligaciones. Pero ¿por qué últimamente se ha dado esta tendencia como tú mencionas? Vivimos en una sociedad mucho más democratizada, donde las generaciones a partir de los años 1990 tienen mayor acceso a la información gracias al proceso de globalización que hemos vivido, y eso permite que nuestras sociedades hoy, desde el 2015, 2020, estemos más informadas sobre cuáles son esos derechos y pues entonces exigimos más. Entonces, cuando se hace esa contraposición del por qué, siempre han existido esos derechos desde ese 10 de diciembre del 1948. Sin embargo, es que ahora es que se promueven más, los organismos internacionales han puesto mayor empeño para hacer esa incidencia política, para que las organizaciones de la sociedad civil se movilicen para esas exigencias políticas e incidir, presionar a los gobiernos para que se les cumplan sus derechos a las personas. Obviamente, hay obligaciones inherentes del ser humano que se deben de dar y que muchas veces nos quedamos cortos precisamente porque obviamos de que existe esa obligación como persona receptora del derecho mismo. Y yo me atrevo a decir que los estados, los organismos internacionales asimismo, como promocionan y se dedican al tema de constante de, bueno, joven, ustedes tienen derecho a esto, personas marginalizadas, vulnerables, ustedes tienen derecho a esto, se tiene que hablar de obligaciones. O sea, hay que hacer un pacto país entre organismos internacionales y sus miembros para que la población también esté más relacionada, esté más familiarizada sobre cuáles son sus obligaciones. Aquí yo creo que es un tema muy, muy de información, muy de conveniencia y muy del momento cambiante. Y Jesús, ¿existe alguna jerarquía en cuanto a lo que son los derechos humanos? No, los derechos humanos no tienen jerarquía entre sí, lo que sí son interdependientes, pero no existe ninguna jerarquía de que, bueno, el derecho a la salud es más importante que el derecho a la alimentación. Eso no se da. Si bien existió, y volvemos al tema de la pandemia, ese debate de, bueno, este derecho individual es más importante que el derecho colectivo o el derecho a una vivienda en este momento de crisis que no puedo trabajar es más importante
que el derecho a la recreación, el derecho a la cultura, no es así. Todos los derechos a nivel jerárquico ocupan la misma posición. Ahora bien, hay una categoría de derechos que son fundamentales, que sin esos no se permite el desarrollo del ser humano como tal, y son los que van directamente relacionados con las necesidades básicas. Ahí se menciona la vivienda, ahí se menciona la alimentación, ahí se menciona la salud, el derecho a la educación. Entonces, a partir de derechos fundamentales, también se construyen todo el resto de los derechos, no porque exista una jerarquización, pero porque unos son fundamentales y otros son interdependientes de estos también. Es decir, si tú tienes mejor educación, si se te cumple el derecho a la educación, también tú podrás acceder con mayor facilidad a otros derechos. Y así es que funciona el mecanismo internacional. La migración es un derecho fundamental del ser humano. ¿Se ubica entre los derechos humanos? No se escuchó, Jonathan. Ok. La migración se ubica dentro de los derechos humanos. ¿Es un derecho fundamental humano emigrar? Bueno, la persona tiene derecho a la libertad, tiene derecho a la vida, tiene derecho a desplazarse donde entienda que por el motivo que sea va a tener mejores condiciones de vida. Cualquier motivo que motive a una persona a desplazarse, las personas tienen derecho a desplazarse. Ahora bien, tienen que cumplir con ciertas obligaciones, ciertas restricciones a la hora de querer realizar un desplazamiento. Según la cooperación internacional, esa migración se da también cuando hablamos, o sea, si bien todos entendemos, bueno, de República Dominicana a Estados Unidos, eso es migración. Sí, eso es correcto. Pero hay migraciones que se dan de República Dominicana a Estados Unidos, así mismo como se da una migración desde una persona que vive y se crió en La Vega y se traslada a Santo Domingo. Entonces, las personas sí tienen derecho a ese desplazamiento. Y como persona que se traslada, sigue con el derecho a que se le cumplan todos sus derechos humanos. Pero como derecho a la migración como tal, no está contemplado dentro de los derechos humanos. Sí dentro de pues libertad, desplazamiento, etc. Y en ese sentido, ¿por qué nosotros sentimos que la llegada de migrantes a nuestro territorio es un desafío para todo el país? Migrantes, me refiero en no solamente los haitianos, sino cualquier tipo de migrantes que están llegando en masa al país. Sí, lo que está sucediendo aquí en República Dominicana es la migración ilegal. Ese es el gran cáncer que necesitamos curar, que gobierno tras gobierno seguimos con esto, porque es histórico. Y pues con la pandemia, con ciertas situaciones internacionales también de países vecinos, se ha intensificado la llegada de migrantes a República Dominicana. Pero lo mal lo vemos por lo ilegal. Porque cuando estas personas están ilegales en nuestro país, tienen los mismos derechos, se les cumplen, se les atribuyen los mismos derechos que personas que están ilegales. No tenemos que irnos lejos. Podemos irnos a cualquiera de nuestros hospitales, donde muchas personas ilegales están recibiendo su derecho a la salud, está ilegal en República Dominicana. Eso no le quita a la persona estando ilegal la posibilidad de exigir su derecho. Sin embargo, viendo el contexto internacional,
pero no está respetando la regulación nacional. Y ahí es que entra la disyuntiva entre los organismos internacionales y los estados. Entonces, este caos, este malestar social va a seguir entre nosotros hasta que no se ponga fin a la migración ilegal y hasta que el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas hagan un compromiso en contra de la ilegalidad. Mientras sigamos empleando, por ejemplo, y aquí voy a citar un caso concreto, esperemos que no nos saquen del aire. Si nosotros seguimos empleando en nuestras obras de construcción personas de nacionalidad haitiana ilegal, le estamos haciendo un daño al país. Sale más barato, sí. Sin embargo, le estamos haciendo un daño al país. ¿Por qué no podemos contratar personas igual? Si quieren que sea de nacionalidad haitiana, perfecto, puede ser de nacionalidad haitiana, pero que esté legal en el país, que el país lo tenga registrado, que lo conozcamos, que se puedan preparar políticas públicas para atender a más población. Esto no se sabe dónde va a parar. Si siguen entrando por la frontera, y tenemos que hacernos cargo de un problema que realmente no es nuestro. Y respecto a eso que tú mencionas, Emmanuel, esto del problema de la migración ilegal y centrándonos en los migrantes haitianos, las acciones que está intentando llevar a cabo el gobierno dominicano a la luz de los derechos fundamentales de los seres humanos, ¿están bien? ¿El gobierno está actuando de forma correcta en torno a la repatriación de los nacionales haitianos hacia su nación? ¿O se están violando, a tu juicio, se está violando de alguna manera estos derechos fundamentales a los migrantes haitianos? El gobierno, yo entiendo que se está pegando de manera correcta a lo que son los lineamientos internacionales. Ahora bien, cuando vemos lo que sucede, es lo siguiente. Masas de personas ilegales en República Dominicana acceden a servicios públicos gratuitos y no permiten a muchos nacionales que ese servicio público y gratuito sea de calidad. La República Dominicana, nosotros como dominicanos, todos sabemos que si una persona de nacionalidad haitiana, venezolana, ilegal, se acerca a un hospital, no le niegan los servicios médicos. Si una persona se acerca con una necesidad específica a una institución que tiene posibilidad de dar una atención directa, primaria, en tema de salud, no se le niega. Entonces, hemos sido muy buenos por mucho tiempo. Buenos pero no pendejos. La República Dominicana ha hecho sus mayores esfuerzos para la persona que no estén regular en el país puedan entrar dentro de un marco regulatorio para que disfrute de todos los derechos, disfrute de todas las posibilidades bajo el reglamento de todos. O sea, existe la forma de tú estar en República Dominicana sin violar la ley. Entonces, que a ti se te desplace, que a ti se te regrese a tu país, no es una violación de derechos humanos directa, por el hecho de que se te han creado las condiciones para que tú no tengas que pasar por eso. Inclusive tú entras ilegal y tú en República Dominicana puedes tramitar para cumplir con el reglamento del país donde tú estás. Entras a una casa, tú tienes que cumplir con lo que el dueño te dice, si no, pues lo siento, pero tienes que regresar a tu país. Suena duro, suena brusco, sin embargo,
vivimos en una sociedad que busca ser más organizada. Y si queremos ser más organizados, tenemos que revisar el tema de colectividad, lo que beneficia a todos, los derechos humanos, y realmente por unos cuantos necesitamos pues tomar ciertas medidas, como por ejemplo la repatriación de ilegales, luego de varios intentos y luego de ver cómo ha ido la situación. Otro caso concreto, y vuelvo al mismo caso de las construcciones donde trabajan personas de nacionalidad haitiana ilegal. Recuerdo que a principios del 2022 el gobierno invitó a todas las empresas a contratar personas legales o pues apoyarlo en los trámites a sus trabajadores para que consigan su estado regular. Eso fue a principio de año. Estamos en diciembre. Si ahora mismo a esas personas se les está regresando a su país, o sea, desde el Estado se hizo un esfuerzo, no hubo una respuesta de la otra parte, tanto de la empresa, tanto de las personas, pues lamentablemente, ya sea por falta de información, o sea, ahí entran muchos factores, pero no hubo un tipo de respuesta, pues necesitamos que se dé este desplazamiento siempre y cuando también cumpla con condiciones de dignidad. Los derechos humanos se tratan de dignidad también. No se trata de entrar a personas en un camión en condiciones deplorables, sin darle comida, sin darle unas mínimas condiciones dignas de que puedan tomar sus pertenencias antes de regresar a su país, como a veces que se da el caso violento, el caso forzoso. Nada de eso. Eso sí son violaciones de derechos humanos. La forma sí son violaciones de derechos humanos, pero el fondo, el acto de desplazar, de repatriar, eso está más que bien. Y como dije hace un momento, buenos pero no pendejos, es hora de tomar acción por lo colectivo, que es lo que mencionábamos hace mucho. Uh-huh. Sí, y algo interesante, Emmanuel, es que, bueno, se está dando una seria presión de parte de Naciones Unidas y otras organizaciones en torno a este tema de la migración. Pero vemos también que en otros países como los Estados Unidos también se violan los derechos fundamentales de las personas al repatriarlos y tenerlos en condiciones poco aptas para la vida, dándose condiciones muy similares a las que se pudiesen dar aquí en la República Dominicana con los haitianos. Y teniendo personas sin alimentos, en condiciones también de hacinamiento, etcétera, etcétera. Y parece que eso no es importante, que en ese país no se meten ese tipo de organizaciones. Sin embargo, en un país como la República Dominicana, sí hay tratan de ingerir mucho y opinar bastante. Y en este sentido, ¿hasta dónde la ONU debe de respetar la soberanía nacional y dónde debe de poder opinar, o hasta dónde debe la opinión debe llegar? Porque muchas veces parece que quisieran como tomar el control de lo que es el tema migratorio en un país como la República Dominicana. Sí, Naciones Unidas debe de limitarse a sugerir, tomar acción en casos particulares si la forma se está dando de manera irregular. Ahí se la compro. Está correcto que quizá se tome medida país desde Naciones Unidas cuando la forma de repatriar o se está dando violación de derechos humanos de forma muy evidente. Sin embargo, lo que sucede con Estados Unidos como país, como tal, es un tema estrictamente político, estrictamente incoherente. Lo que tú mencionas, Jonathan, o sea, allá la situación está, el nivel de desigualdad social
el nivel de cómo viven muchas personas migrantes es mucho mayor y de cómo se le violan sus derechos fundamentales es mucho más evidente que lo que sucede en nuestro país. Sin embargo, República Dominicana es muy dependiente de Estados Unidos y está sujeto a recibir presión de Estados Unidos. Hay una incoherencia política, una incoherencia de accionar. Muchas veces podemos ver chantaje. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo práctico. Lo de hace 2 semanas exacta, hace 2 días, se cumplen 2 semanas exactas, de que Estados Unidos prohíbe, hace un veto a la azúcar dominicana de una determinada empresa por violación de derechos humanos, según alega la oficina de comercio pues, de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. Casualmente eso sale en un momento en el que la relación República Dominicana-Estados Unidos está viéndose en contraposición por el tema Haití. A mí no se me puede decir, ni a ninguno de las personas que estamos escuchando esto, de que eso fue coincidencia, porque ninguno nacimos ayer, ninguno tenemos el bobo, y eso es un chantaje. Puede que sea cierto, o sea, aquí no estamos ninguno de nosotros diciendo de que puede que no sea cierto que en la empresa, ya iba a mencionar el nombre, que en la empresa que vetaron pues no se estén cumpliendo los derechos humanos. Puede que sea cierto, pero el momento, la forma, las condiciones detrás de cámara, eso es un chantaje. Entonces, sí tenemos que exigirle al país, a las empresas del país, que cumplan con el trato a las personas migrantes en República Dominicana, pero no podemos ejercer este tipo de presión. Existe una soberanía nacional y los límites, la línea es muy fina. Y en un país como el nuestro, que es tan dependiente de Estados Unidos a nivel comercial, es más fina todavía. Y muchas veces, como país pequeño, tenemos que bajar la cabeza. Este gobierno se ha mostrado, vamos a llamarle de manera figurativa, un gallito, y eso ha molestado ciertos sectores, ciertas posiciones públicas de Estados Unidos. Sin embargo, se está intentando defender aún más nuestra soberanía nacional desde la política exterior. Muy bien, esto yo siento que aclara muchas cosas. El debate es bastante largo en el espacio que tenemos, pero pienso que en una próxima pudiéramos volver a tener por aquí a Jesús para hablar directamente ya lo que es el tema migratorio, un poco de algunas dudas que existen en torno a eso, ya que por la naturaleza de la República Dominicana y de Haití, esto va a ser un tema de toda la vida de estas dos naciones. Por último, ya en pocas palabras, quisiera que nos digas, Jesús, cómo nosotros, los ciudadanos de a pie, podemos procurar, porque ya hemos hablado del Estado y los Estados, cómo pueden buscar lo que es el cumplimiento de los derechos fundamentales de los seres humanos, pero cómo nosotros, los seres humanos de a pie, en pocas palabras, ya terminando este espacio, pudiéramos cooperar, ayudar para que se puedan cumplir los derechos fundamentales de los seres humanos. Así es, Jonathan, el tema es largo y podemos seguir conversando acerca de él, por supuesto. Nosotros como ciudadanos, como individuos que vivimos en una sociedad, debemos de ser seres proactivos por el bien común, entendiendo de que cada una de nuestras acciones puede conllevar una reacción
positiva hacia el futuro, hacia el presente de nuestras sociedades. Los derechos humanos, que es el tema principal hoy día de los derechos humanos, se centran en la dignidad e igual valor de las personas. Nosotros desde nuestros espacios tenemos que promover eso como una cultura organizacional, como una cultura desde nuestras casas. Es muy hipócrita a veces exigirle al Estado, y nosotros cuando vemos una situación de violencia cerca en los distintos contextos que nos desarrollamos, nos quedemos indiferentes. O si en algún momento podemos accionar en favor de lo colectivo, cuando somos indiferentes y sabemos que lo estamos haciendo, somos cómplices de ese problema. Entonces, tenemos abogar por los derechos humanos es una tarea de todos, como individuos parte de una sociedad civil organizada, que todos formamos parte de una organización sin fines de lucro, que todos formamos parte de algunos de una iglesia, otros de la empresa privada, de instituciones del Estado. Todos tenemos que accionar, intentar concientizar sobre este tema y promover la igualdad del valor entre todos nosotros, que somos las personas, los seres con quienes cohabitamos, coexistimos todos los días, seres que también tienen derechos, también tienen sus preocupaciones. Extendámosles nuestra mano amiga en todo momento y aboguemos por lo colectivo. Excelente las palabras de Jesús Emanuel Corona en este espacio Educando en Valores dedicado a lo que son los derechos fundamentales humanos. Jesús Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Te felicitamos por el trabajo que vienes haciendo y todo lo que has ido cosechando en este tiempo que has estado inmerso en todo esto que tiene que ver con Naciones Unidas, Derecho Internacional, etcétera, etcétera. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros, y a ustedes, nuestros queridos oyentes, pues será para la próxima semana. Muchísimas gracias, Jonathan y equipo. Muchas gracias y un placer siempre. Bueno, gracias a ti y a todos ustedes. Nos veremos ya la semana que viene. Un placer. Bye, gracias. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.